Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos estudiando doctrinas bíblicas básicas. El día de hoy vamos a ver un tema que es controversial, pero también necesario estudiarlo porque quiero decirles, estamos en guerra y en una guerra espiritual que es mucho más real que una guerra física. Vamos a conocer a nuestro enemigo, al enemigo de Dios, al adversario, al que no quiere que usted y yo lleguemos a ser como Cristo y mejorar como personas y ser unos creyentes, más como Jesús y no como nosotros mismos. Esta vez vamos a hablar de Satanás. ¿Quién es Satanás? Y también vamos a conocer su carácter. Cuando comenzó a existir Satanás, desde cuando está rebelándose contra Dios. Génesis capítulo 3, verso 1, ya vemos a Satanás obrando aquí en la tierra, destruyendo prácticamente la obra de Dios, probando que los hombres, los seres humanos, somos frágiles, podemos ser tentados a pesar de que vivimos en un lugar y en un ambiente casi perfecto, y por no decir perfecto y maravilloso como el jardín del Edén. Dice Génesis capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El estudio bíblico que no reconozca al maligno tiende a convertirse en teórico y mítico, porque muchas veces nosotros vemos a Satanás como una imagen mítica, algo de asustarnos para que los niños duerman, etc. Un personaje con cuernos y con un tridente y con una cola, pero la Biblia habla de que Satanás no es solo eso. Realmente es muy peligroso, no solo para causar miedo, sino para destruir nuestra vida. Satanás fue el iniciador, el incitador de la rebelión del hombre contra Dios. Él fue quien sedujo al ser humano a rebelarse contra Dios y sigue seduciendo ahora mismo el enemigo a toda la humanidad para que se aparte de Dios, se aleje de Dios, no reconozca a Dios como creador. Y por eso han surgido miles de teorías, llamemos así, la evolución, el Big Bang, etc. Entonces nosotros tenemos que ver que el enemigo realmente está activo. Dice, el ministerio de la impiedad ya está en acción, dice la Biblia, San Pablo hablando a los creyentes, está en acción, él no está dormido. Ahora, el origen de Satanás, veamos, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, del verso 12 en adelante, nos habla acerca del origen de este ser que ha llevado y ha seducido al hombre a rebelarse contra Dios. Ezequiel 28, 12 dice, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornella. ¿Qué más? Topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Qué más dice de este ser? Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Mire la forma tan maravillosa y hermosa y perfecta que habla de Satanás, su creación, a la música y los adornos más magníficos. Pero mire lo que dice el verso 15 de Ezequiel 28, continuamos. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto hasta que la maldad tomó el control de su vida. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, querubín protector. Era un querubín protector, imagínese. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contracciones. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra. A los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán. Sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué es lo que vemos aquí? Las características de la creación y cómo fue creado, cómo inició. Satanás, ahora el enemigo de Dios, su enemigo. Originalmente llamado Lucifer, que significado es portador de luz. Era un ángel de luz.
Fue creado en belleza sin igual, lo acaba de decir Ezequiel 28 del 13 al 5. No fue creado en corrupción presente, fue creado en la perfección, vivió en perfección al principio. Fue creado para guiar el coro celestial. El 28:13 dice, estaban los tamboriles, las flautas. Él era, como decir, el líder de alabanza, el músico principal de los adoradores de Dios. Satanás también pertenece a la clase de los querubines. ¿Se acuerdan los tipos de ángeles? Que hay los arcángeles, pero también hay los querubines. Fue llamado el querubín escogido, o sea, el mejor, el más hermoso, el más grande. También fue llamado el querubín protector. ¿Qué más? Satanás guiaba la guardia de honor hacia Dios, o sea, era lo máximo en hermosura, en poder, en gloria, en autoridad, etc. Porque los querubines fueron creados con el ministerio específico de declarar la gloria, santidad y soberanía de Dios en su misma presencia. El defecto de Satanás es todo lo más malvado y reprendido que en su orgullo. Él comienza a caer al ver cómo Dios está siendo adorado, recibiendo la gloria y la honra, y dijo, ¿y eso por qué no puede ser para mí? Y terminó corrompiéndose. Su orgullo fue la causa de su caída. Y lo que la Biblia también dice, ¿no? Antes del quebrantamiento es el orgullo, hablando a nosotros también. ¿Cuántas veces el orgullo ha hecho que perdamos trabajo, familia, amigos, etcétera? Reflejando la hermosura dada por Dios, Satanás se encantó de sí mismo y se llenó de orgullo, o sea, se enamoró de él mismo. De una manera tóxica, llamemos así, se convirtió en un narcisista, egocéntrico, pensando que él podía reemplazar o sustituir a Dios. Nosotros somos creados por Dios para alabanza de Dios y para gloria de Dios. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Fue creado de una manera perfecta, maravillosa. Ahora veamos las 5 declaraciones falsas, llamemos, de Satanás, lo que hizo que él cayera del lugar donde estaba. Isaías capítulo 14, verso 12 en adelante hasta el 14 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí están las 5 declaraciones de Satanás, lo que hizo que él perdiera su posición, que él perdiera realmente todo lo que Dios le había dado. Primero dice, subiré al cielo en lo alto, que dice, yo quiero ocupar el lugar de Dios. Él deseaba realmente ocupar la residencia de Dios, el trono de Dios, y recibir el mismo reconocimiento que Dios recibía. Por eso en el jardín del Edén lo primero dijo es con que Dios ha dicho. Lo que él está diciendo, ¿sabes qué? Dios no es importante. Tú puedes ser igual a Él o mejor que Él, conociendo el bien y el mal. Satanás quería ser como Dios. Número 2, dice, levantaré mi trono en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Lo que él quería es usurpar el gobierno de Dios sobre todos los ángeles. Él quería ser la autoridad suprema, no solo sentarse en el trono, sino gobernar sobre todo lo que Dios gobierna. Quería usurpar una guerra civil en los cielos, llamemos así, tratando de quitar a Dios de su trono, de su autoridad. Número 3, mira lo que dice, me sentaré en el monte del testimonio. El monte del testimonio está relacionado con el gobierno terrenal del Mesías en Jerusalén, desde ese lugar. Él quería ser el que gobierna al mundo también desde Jerusalén. Satanás estaba buscando reinar sobre todos los asuntos de los humanos, usurpando el lugar del Mesías. Y al saber que no va a poder usurpar el gobierno sobre los humanos, él tienta a los humanos y hace que los humanos perdamos el jardín del Edén. Entonces se pone a pensar, sí, esa es la idea, el deseo, la táctica del enemigo, apartarnos de Dios para poder gobernarnos. Y el mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia más adelante. Después otra vez dice, subiré a las alturas de las nubes. Es la número 4, subiré sobre las alturas de las nubes. Las nubes están relacionadas con la gloria de Dios. Lo que él dice es, yo quiero reflejar la gloria de Dios en mi vida. Satanás desea una gloria más elevada como la de Dios y dijo, yo creo que Dios me debe servir a mí.
Esta idea también ahora puede ser vista porque hay mucha gente que le ve a Dios como un siervo, como un esclavo, y por eso dicen: Dios, yo te ordeno que hagas esto, yo te ordeno que me des esto, yo te ordeno que declares esto. Tenga mucho cuidado, Dios es Dios y es soberano. Nosotros pedimos de nuestra oración de una manera humilde que se haga tu voluntad y no la mía. Tenga mucho cuidado con esas ideas de decretos y otras cosas. ¿Eso viene de dónde? De un corazón orgulloso, prepotente, arrogante. Cuando nosotros vemos en la Biblia, incluso a nuestro Señor Jesucristo llorando en el Getsemaní, dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él dijo incluso: yo puedo pedir a mi Padre miles de ángeles, sí, él puede hacerlo, pero me voy a someter a su voluntad. El diablo, Satanás, no quería someterse a la voluntad de Dios. Y por número 5 dice: seré semejante al Altísimo. El título de Dios, el Altísimo, está relacionado con el cargo del poseedor de la tierra y el cielo, el Señor del cielo y la tierra. Satanás quería ser semejante a Dios. Él no respetaba el poder, la autoridad y el gobierno de Dios. Satanás, mis queridos, mis queridas, deseaba usurpar la autoridad de Dios en vez de someterse a ella. Imagínense, él no quería someterse a la autoridad de Dios. Él buscaba reemplazar a Dios. Y nosotros debemos tener cuidado de tratar de reemplazar a Dios frente al pueblo de Dios. Nosotros somos instrumentos, maestros, ungidos con dones por la gracia de Dios, pero nada más. Dios odia las divisiones. ¿Por qué? Mira lo que hizo Satanás. Él guió la tercera parte de los ángeles en rebelión contra Dios, lo que resultó en una guerra de ángeles. Imagínense, él comenzó la división. Entonces, por eso sabemos que Dios odia las divisiones de la iglesia. Y es muy triste que muchas veces nosotros decimos: la iglesia está creciendo, pero fruto de las divisiones, no fruto realmente de la multiplicación, sino de la división. Y eso es triste. Dios odia las divisiones y aquellos que se oponen a la autoridad dada por Dios, porque es el mismo pecado de Satanás, rebelarse con las autoridades. Lógicamente las autoridades tienen que estar haciendo lo correcto, tienen que ser coherentes con lo que enseñan y con lo que hacen y con lo que viven. No, por favor, tampoco va a decir: yo tengo la autoridad y hago lo que me da la gana. Eso tampoco es correcto, por favor. Entonces, como parte de su juicio, Satanás y sus demonios fueron lanzados fuera del cielo. Él fue el primero en generar una división. Ahora, ya hemos visto, él era lo más precioso, lo más maravilloso, pero también hemos visto en el libro de Isaías 14:12 en adelante, las 5 declaraciones que él hizo: subiré al cielo en lo alto, levantaré mi trono en lo alto junto a las estrellas de Dios, me sentaré en el monte del Altísimo, subiré las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Ahora veamos el carácter de Satanás. Conozcamos más sobre el carácter de Satanás. ¿Y cuál es el carácter de Satanás? Número 1, Satanás, eso es su carácter, ¿no? En 2 Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Su nombre significa adversario. Satanás significa entonces enemigo, adversario, alguien que esté en su contra. Y hay mucha gente que dice: es que yo quiero ser un satanista, yo quiero seguir a Satanás, y a veces hasta nos hacemos ciertos tipos de tatuajes. Es por su ignorancia probablemente, o no conocen al verdadero Dios, al Rey del universo, al Mesías. No le conocen, pero Satanás significa adversario. Él está tratando, su intención, por decir así, es destruir la obra de Dios y destruir las vidas. Satanás se opone a la iglesia desde adentro y desde afuera. Desde dentro de la iglesia él ataca creando divisiones, la falsa enseñanza, destruyendo los ministerios, haciendo que fluya la carnalidad de los creyentes. Dentro de la iglesia Satanás trabaja fuerte porque dice que entra encubiertamente, porque dice: se disfraza como ángel de luz. Y usted dice: no, esto debe ser de Dios, pero no es de Dios la división, no es de Dios el chisme, la mentira, etc. Y aunque parezca sutiles, ciertas enseñanzas pueden hacernos descarriar del camino. ¿Y cómo nos ataca desde afuera? Por medio de la persecución. Tocante a la iglesia vemos que el enemigo ha tratado con leyes de gobiernos, comunidades en contra, legislaciones en contra de la iglesia, etc. Pero desde afuera no ha podido. Entonces, cuando no puede desde afuera, comienza a tratar de destruir desde adentro, como en el libro de Nehemías. Afuera de los muros había gente amenazando a Nehemías que estaba reconstruyendo el muro de Jerusalén. Y al ver que no podían, entonces buscaron aliados desde adentro. Trataron de hacer pecar a Nehemías. ¿Sí ve cómo el enemigo trabaja? Desde adentro y desde afuera. Número 2,
Su carácter es, número uno, Satanás es adversario, después es diablo. Y diablo significa calumniador y difamador. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué es lo que vemos aquí? Calumniador y difamador. En el libro de Apocalipsis dice que él está hablando mal de usted y de mí todos los días frente a Dios. Calumniador, si a usted le gusta calumniar, hablar mal de alguien, hablar de alguien a las espaldas, tenga mucho cuidado, está siguiendo el ejemplo de ¿quién? No de Jesús, del diablo. El difamar, el calumniar no es de Dios, tenga mucho cuidado. Nosotros estamos acostumbrados dentro de nuestras paredes a hablar mal del uno, del otro, del pastor, del vecino, del compañero de trabajo, etc. Eso es ¿qué? Una conducta del diablo. Y nosotros no podemos replicar esas conductas del enemigo, que es calumniador y difamador. Número 3, el diablo también es destructor. Juan 10:10 dice, miren cómo él destruye. Es como tiene las características de un ladrón. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que viene aquí? Satanás viene a robar tu gozo, viene a robar tu felicidad, viene a robar tu fe, viene a robar tu ministerio, tu familia. Él quiere despojarte de todo lo que realmente Dios te ha dado. Y si Dios te ha dado gozo, fe, esperanza, amor, Él lo quiere robar. Pero también dice, Él viene a matar. Él viene a matarnos directamente, físicamente y espiritualmente. Nos mata cuando con ciertas distracciones nos aparta de leer la Biblia, de orar, de congregarnos, de servir al Señor, de ver más nuestras dificultades, hacer más grandes nuestras dificultades que nuestro Dios realmente. Y pensamos que este problema es más grande que Dios, cuando Dios es más grande que todos los problemas. Por eso le dice, con que Dios ha dicho, está diciendo, reemplaza a Dios. Su obra es destructiva, es peligrosa. Así es que tenga cuidado a quien usted está siguiendo. Tenga mucho cuidado. ¿Qué más dice? También la Biblia lo habla de serpiente. En Génesis ya vimos 3:1, dice, pero la serpiente era astuta. Entonces, la serpiente viene a poner en duda la palabra de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Tiene usted dudas de la palabra de Dios? En uno de los estudios anteriores que hicimos en Doctrinas Bíblicas Básicas que estamos estudiando, hablamos y estudiamos acerca de la palabra de Dios. Pero él ha tratado de que incluso los cristianos dejen de creer en la Biblia. Por eso hay ciertos púlpitos que están más llenos de humanismo, de materialismo, están más llenos de positivismo, pero no están llenos de la palabra de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos nosotros escuchar la palabra de Dios, no dudar de la palabra de Dios. Porque hay gente que viene y pregunta, dice, pero ¿por qué no me puedo casar con él? Pero es buena gente, no va a la iglesia, pero es un hombre bueno, es una mujer maravillosa, es guapísima, pero no cree en Jesús. Es el enemigo diciendo, ¿con qué Dios ha dicho que no te cases con el hombre? Cásate nomás. O no, tenga mucho cuidado, por favor. Dice, la serpiente es astuta más que todos los animales del campo que Jehová su Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que está diciendo? Con que la Biblia dice, no le hagas caso. Por eso hay mucha gente que no lee la Biblia, en el sermón se está durmiendo, llegan tarde, incluso ahora mismo dicen, no, este mensaje está aburrido. Entonces el enemigo obrando en tu mente, en tus deseos, en tus pensamientos, ¿no? Después dice, ¿qué más? Es el tentador. El enemigo es el tentador, el que tienta. Ay, dice usted, ¿en serio? Mira lo que Pablo está preocupado porque el enemigo puede obrar en los creyentes, en la iglesia y destruirla. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Por lo cual también, yo no pudiendo soportar más, Pablo ya no soporta estar lejos de la iglesia, dice, envié para informarles de vuestra fe. Dice, yo les envié a esta persona para que vean cómo está su fe. No sea que os hubiese tentado el tentador. Y esa es nuestra preocupación también ahora, ¿no? Ya que no nos estamos congregando en la iglesia, en el edificio donde que domingo a domingo lo hacíamos comúnmente. Ahora me preocupa que de repente en vez de estar leyendo la Biblia, en vez de estar orando, escuchando los estudios a través de YouTube, de Facebook, que estamos transmitiendo constantemente, usted esté dedicado a ver pornografía, maltratar a su esposa, maltratar a sus hijos.
le esté siendo infiel a través de mensajes de WhatsApp, a través de mensajes de Messenger con mujeres o hombres que no son su pareja. Tenga mucho cuidado porque el tentador está allí. Pablo está preocupado por la condición de la iglesia. Dice, no sea, dice, que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. El enemigo tienta al hombre para que se aleje de Dios y se enamore del pecado y termine siendo esclavo del pecado y de la oscuridad. Él trató incluso, ustedes saben, si dice, ¿en serio que el enemigo me va a tentar a mí? La respuesta es que sí. Y cuando Jesús estaba aquí en la tierra, lo tentó 3 veces. Entonces, si él tentó a Jesús, ¿creen que no va a tentar a usted? Él trató de destruir la obra del Mesías, tentando, y él tratará de lastimar, destruir, impedir la obra que Dios quiere hacer en su vida a través de la tentación. Identifique que lo que está deseando agrada a Dios, y si no agrada a Dios, entonces es una tentación que el enemigo está trabajando en su vida. Por eso la Biblia dice en San Pablo, no deis lugar al diablo, porque el momento que le das lugar, él nada más con un pequeño empujón, una pequeña ayudita, le hace que usted termine embarrado en el pecado. ¿Qué más? El enemigo es un asesino espiritual. Mire lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso y asesino. ¿Cómo está eso de la verdad? Toda la verdad y nada más que la verdad. Cuidado, la mentira ya sabemos de dónde viene, ¿no? Si estamos modelando la mentira es porque estamos dando, llamémosle así, lugar al diablo en nuestra vida. La murmuración, el chisme, la tentación es dar lugar al diablo. Es el príncipe de este mundo, asesino, terrible. Millones de niños siendo asesinados cada año por sus propios padres. Millones de hombres y mujeres siendo asesinados por el pecado, el adulterio, la adicción a las drogas, al alcohol, etc. Él trata de matar y destruir familias, hogares, vidas, sueños, iglesias. Entonces hay que conocer cómo trabaja el enemigo. Entonces tenga mucho cuidado. En 1 de Juan 5:19 dice, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces tenemos una guerra espiritual increíble. Él está tratando, como siempre ha querido, de ser el soberano del cielo y la tierra, pero ahora en este mundo, Él está gobernando. Vemos en las decisiones políticas, vemos en las decisiones sociales, en las decisiones económicas de los gobiernos, que realmente son desastrosos para el ser humano. Y el enemigo ha tratado de asesinar al Mesías. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a Abel? Trató de impedir la venida del Mesías. Después, más adelante, vemos cuando Abraham y Sara están juntos. De repente, Sara se fue a estar con el egipcio y Dios dijo, hey, cuidado, tocar a Sara. Y tratando de impedir que llegara el Mesías, se creara la nación de Israel. En Egipto trató de acabar con todos los judíos, con un genocidio en todos los niños. Cuando Jesús nació, también Herodes decretó un genocidio. Maten a todos los niños. Entonces, él ha estado siempre tratando de parar la obra del Mesías, la venida del Mesías. Cuando tentó a Jesús en el desierto, él trató también de impedir que el Mesías llegara a la tierra. Entonces el enemigo es un asesino, ladrón, mentiroso, que está tratando ¿de qué? De acabar con su vida, su familia, la iglesia y este mundo. Pero nosotros no lo vamos a permitir. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Colosenses 2:15. Ese enemigo al cual usted que probablemente está teniendo miedo, no le debe tener miedo. ¿Por qué? Dice Colosenses 2:15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que nuestro Señor Jesucristo lo dejó en ridículo al diablo y sus principados en la cruz del Calvario. Ahí sus pecados y los míos fueron clavados, declarándonos inocentes a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Apocalipsis 20:10, otro verso maravilloso. Dice, y el diablo que los engañaba, o sea, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es muy triste que las multitudes sigan siendo esclavas de este ser derrotado, condenado y sentenciado. Derrotado, condenado y sentenciado.
Dice la Biblia, mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Él debería tenernos miedo a nosotros porque tenemos el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros. Pero no debemos dar lugar por ningún motivo para que este ser derrotado, condenado y sentenciado dañe lo que el Señor ha hecho en su vida, en su trabajo, en su familia, en la iglesia. No lo permitamos. Levantémonos una vez más de esos muros de santidad, esos muros de oración, esos muros de lectura de la palabra de Dios, esos muros de servir al Señor. Eso mantiene al enemigo que fuera. Resistid al diablo, dice la Biblia, y él huirá de vosotros. ¿Y cómo resistimos? Concluyamos entonces. ¿Cómo resistimos? Efesios capítulo 6, verso 10. Quisiera que después de que termines de ver este video, leas Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Mira lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor. Fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él ya lo derrotó, ya lo sentenció. Este tipo está condenado, está arruinado. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, del calumniador, del engañador, del asesino. Dice, para que ustedes puedan estar firmes, pónganse la armadura de Dios. No pelee con el enemigo sin la armadura. ¿Y cuál es la armadura? La fe, la oración, la palabra, la evangelización, el cuidar nuestros pensamientos, nuestro corazón. Esa es la armadura de Dios. Quizás un día hagamos un estudio solo de la armadura de Dios para que veamos lo poderoso que es nuestro Dios al darnos esa armadura que nos defiende de ese enemigo que ha querido dañar nuestras vidas. Que Dios les bendiga, ha sido un privilegio. No olviden que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, que nos recuerda que somos más que vencedores y que el enemigo ha sido ya derrotado, ya sentenciado y condenado, Señor. Gracias por esa obra magnífica en la cruz del Calvario, para darnos el poder, para darnos la esperanza y sobre todo para hacernos vencedores. En el nombre de Jesús, amén. Y mis queridos amigos, no olviden, como siempre, dar un like en el video. No olviden también escribir un comentario. Me encanta saber dónde nos escriben. Dime de qué país, de qué ciudad nos escribes. También no olvides compartir este mensaje con alguien a través de WhatsApp, de Facebook, las redes sociales que tengas. Comparte a tus amigos, vecinos, primos, conocidos, etc. Entonces, no olvides dar un like, no olvides comentar, no olvides compartir y suscribirte al canal si no te has suscrito. Que Dios les bendiga y nos veremos en un próximo video.